En este día, miles de personas harán filas en muchas capillas, oratorios, parroquias, para imponerse en la Santa Ceniza, un signo típicamente penitencial de la cultura del judío en tiempo de Jesús, que se aplicaban la ceniza en la coronilla de la cabeza, se vestían de saco y sayal, indicando una actitud humana penitencial y una búsqueda del favor y de la misericordia de Dios. Tres signos encontramos hoy en la imposición de la ceniza. El primero, la ceniza como tal, que nos lleva cuando la contemplamos a mirar con humildad nuestra vida y a recordar que somos polvo, de alguna manera somos ceniza, y al polvo, a la ceniza volveremos. Y nos lleva a reflexionar en la vida cuánto orgullo tenemos de nosotros mismos, olvidando que polvo somos y al polvo de la tierra volveremos. Pero hay un segundo signo, y es que cuando se nos impone la ceniza, se nos unge con ella, se nos hace la señal de la cruz. No es un círculo, no es una estrella a la manera de la estrella de David para los judíos. No es un triángulo, es la cruz. Y de alguna manera la cruz nos recuerda que Jesús nos salvó, nos redimió desde el altar escandaloso y, si se quiere, misterioso de la cruz, y nos invita a entender que en la vida hay cruz, que amar, servir, gastar la vida, perdonar y todo esto con radicalidad es cruz para el hombre, para la mujer de fe. Es un distintivo que nos invita en el decir de Jesús: quien quiera ser mi discípulo, cargue con su cruz de cada día, negándose previamente a sí mismo y luego, solo luego, sígame. Pero hay un tercer signo de la imposición de la ceniza, y es la fórmula con la que ella se aplica. Te dirá el sacerdote o la religiosa o el laico comprometido al imponerte la ceniza en tu cabeza, te dirá: conviértete, conviértete, conviértete y cree en el Evangelio, cree y créele a Jesús. La conversión es sobre todo un movimiento interior, una dinámica del alma, una transformación en lo profundo del ser, que no es por obra o por mero esfuerzo ascético del hombre, sino que es sobre todo acción de Dios que, iluminando nuestra vida de manera privilegiada y portentosa, nos lleva a reorientar, a darle nueva orientación a nuestra existencia, según unos valores fundamentales y más altos. Vivir para el amor y no solamente para el tener dinero, vivir para el servicio y no solamente para la comodidad egoísta y personal, vivir en el perdón y no en la venganza o en el desquite tan propio de esa naturaleza retributiva de nosotros los hombres. Pero más allá de este ritual de la imposición de la ceniza, quisiera en este miércoles hacer una reflexión con ustedes. Y quiero remitirme a una de las experiencias más profundas que he tenido en mis años de vida. Quizás la vida que me ha dado tanto, y solo tengo palabras de gratitud con el buen Dios, me ha llevado a lugares que jamás imaginé que podría estar. Y tal vez uno de los lugares que más me ha marcado, junto al Santo Sepulcro, donde resucita Jesús, es la gran montaña en el desierto del Sinaí, en Egipto. Efectivamente, en un inmenso desierto de roca, cuando uno es conducido a la montaña santa, donde según la tradición Dios entrega y comunica al pueblo de Israel en la persona de Moisés las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, uno encuentra en esa montaña santa un lugar único, una experiencia privilegiada que solo quien la vive la puede describir. Para mí este caminar cuaresmal
es uno adentrarse en ese desierto, el desierto del Sinaí, en el caso de la imagen que tengo muy vívida, muy clara, y descubrir 3 actitudes existenciales, 3 actitudes esenciales en la vida que quisiera amorosamente compartir con ustedes. La primera, en el desierto, y solo en el desierto, en medio de la nada, en medio de la no vida, con altísimas temperaturas en el día y bajísimas temperaturas en la noche, en medio de una montaña de roca, tú descubres una actitud existencial. El desierto es el lugar del silencio y de la escucha. Para nosotros occidentales, cuando miraba en internet esta semana que llegaremos a la producción de 5.000 millones de teléfonos celulares, es difícil entender el silenciamiento interior. Hay tanto ruido en nuestro corazón, hay tantas imágenes en nuestra vida, hay tanto aturdimiento de mensajes, propuestas, proyectos de vida, proyectos de felicidad, que el ser humano hoy experimenta una gran incapacidad para silenciarse y para escucharse, escuchar a los otros y escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo que cuando subíamos a la montaña del Sinaí, nos empezábamos a marchar sobre la 1:30 de la madrugada, porque había que llegar justo antes del amanecer a lo alto de la montaña. Habían una gran cantidad, una caravana de camellos que nos suben por estas empinadas colinas de roca, y en medio de ese salpullido del cielo estrellado, donde no hay una sola nube, donde todo es el firmamento y sientes los luceros infinitos del cielo al alcance de tu mano, cuando uno sube silenciosa y lentamente en estos animales propios del desierto, los camellos, uno empieza a descubrir por qué en 4.000 años de historia bíblica, toda historia del hombre del desierto, descubrió el ser humano esta verdad profunda, que en el desierto no se sobrevive, sino de 2 maneras. La primera, en comunidad, en grupo, de manera gregaria, y segunda, se sobrevive apoyados, confiando en Dios. Toda la historia desde Abraham, narrada en el libro del Génesis, hasta el último libro, el Apocalipsis, toda nos habla de la experiencia mística de un hombre que fundamentalmente vivió en zonas desérticas. Y por eso es tan religioso el hombre del desierto, porque descubre radical, dramáticamente, en el lugar de la no vida, en el lugar de la soledad, de la sequedad, en el lugar simplemente de kilómetros y kilómetros de rocas o de arenas, descubre que no es capaz de sobrevivir si no es en comunidad, como familia, como grupo humano, y no es capaz de sobrevivir sino apoyado en Dios. Hoy te invito a que empieces este desierto cuaresmal aprendiendo a silenciarte. Apaga ese celular. El día en que un hacker acabe con la señal de internet en el mundo y con la señal de la telefonía celular, vamos a creer enloquecer, porque hicimos tan vital estos aparatos tecnológicos como el oxígeno que respiramos a cada momento. Aprende a tomar distancia por un par de horas cada día frente a la tecnología. Aprende a escucharte en el silencio de tu corazón. Aprende a descubrir Dios que habla, que dice, que comunica amorosamente a tu vida. Silénciate y escucha. No se puede escuchar, y hoy no nos escuchamos los seres humanos unos a otros, porque tenemos demasiado ruido interior.
somos incapaces de silenciamientos prolongados, un par de horas, 3 horas y profundos, donde escuchemos a Dios, a los otros y sobre todo a nosotros. Silencio y escucha. En esas horas de caminar en la madrugada, en medio del azul infinito del cielo, en la montaña del Sinaí, aprendí a silenciarme y a escuchar la voz maravillosa de Dios, que en la sinfonía de la naturaleza, de la nada desértica, nos habla, nos abriga, nos cobija amorosamente. Pero hay una segunda actitud existencial en este tiempo de la Cuaresma y que la aprende uno en este desierto del Sinaí, en esa experiencia mágica y, si se quiere, mística del encuentro con Dios. Y hoy te quisiera invitar como a ese descubrimiento más allá del silencio y de la escucha, y es a caminar, a avanzar, a ascender en tu vida, a ascender. Estamos llamados a crecer, no estamos llamados a estancarnos, estamos llamados a superar cada día nuestra propia marca. Nos superamos económicamente, nos superamos profesionalmente, nos superamos en conocimientos académicamente. Superémonos en nuestra experiencia espiritual, en nuestra experiencia de Dios en la vida. No puede ser que uno sea un gran académico con una formación profesional hasta un doctorado. No puede ser que uno tenga una superación material y profesional alcanzando puestos muy importantes en una organización o empresa, pero que nos quedemos como infantes o infantiles en la fe. Estamos llamados en esta Cuaresma a ascender espiritualmente. Quizás lo que más me impresionaba de ese ascenso a la montaña donde Moisés recibe las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, es que llega un momento en que la gran caravana de camellos, 200, 300 camellos, tienen que quedar al borde del camino y ya te toca, sin la ayuda del animal del desierto, seguir tu propio ascenso. De hecho, los guías, los beduinos nos dicen: quien sufra del corazón, quien tenga alguna edad, quien sufra de presión arterial, quien no se sienta con fuerzas, no se atreva a subir a la montaña santa. Y empieza uno silenciosamente sobre las 4:30 de la mañana, todavía muy oscuro ese ascenso, y subes una pequeña colina y piensas que ya está a lo alto de la montaña, y cuando alcanzas esa pequeña meta, esa colina, descubres que hay otra colina todavía más empinada y más alta por alcanzar, por escalar. Y descubrí en ese ascenso en la montaña del Sinaí que el hombre está llamado a superarse a sí mismo cada día. Hoy te invito como actitud existencial en esta Cuaresma: asciende, asciende, crece y crece en la fe. Hoy nos hablan: conoce una segunda lengua, sé bilingüe o sé políglota. Hoy se nos habla: crece en una especialización después de tu graduación profesional. Haz una maestría, una especialización, un doctorado, qué sé yo. Miren, todo eso es importante, pero hoy descubre que quien da la vida, quien hizo el mundo, quien le da sentido a la existencia, vale la pena conocer esa montaña santa, crecer y ascender. No te quedes como un hombre o una mujer brillantes profesionalmente, exitosos materialmente, pero te quedaste infantil, como un niño de primera comunión en materia espiritual. La vida te dejó simplemente al abrigo de sus pasiones, movido por ambiciones humanas, pero nunca conociste ese océano inmenso del amor de Dios. Finalmente, en una tercera y última actitud existencial, además del silencio y la escucha, 1.
además de ese ascenso espiritual. 2. Te invito a que en lo alto de la montaña divises en una panorámica de 360 grados a la redonda, allá en lo alto de la montaña, mires tu vida de otra manera. Esto lo llamamos en la iglesia convertirnos, cambiar el corazón, abrirnos a nuevos horizontes, a nuevas panorámicas. Crece, es Cuaresma, es tiempo de renovación, la vida es una sola y no se te da de repuesto. Los años pasan y si ahora no aprovechas, al final de tu vida mirarás con nostalgia tu pasado y dirás: ¿en qué momento me pasó la vida y los sueños se rompieron porque no me atreví a volar más alto? No quiero ser como la famosa parábola del gavilán en el gallinero. No quiero ser un pollo toda la vida mirando para el suelo. Fui creado como el águila para volar alto, muy alto, en búsqueda de la vida plena que solo Dios te puede dar. Amén.